Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Vamos a continuar con este ejercicio que habíamos estado desarrollando. Pues en la última clase habíamos llegado hasta el cálculo de la excentricidad en la dirección Y. Y en esta oportunidad vamos a determinar cuáles serían las fuerzas, tanto por rigidez como por torsión, en esta planta que nosotros hemos estado trabajando. La misma planta pues es la que tenemos aquí. Aquí pues tenemos ya las distancias de cada uno el del centro de masa y del centro de rigidez, y las distancias de cada uno de los ejes que están involucrados en lo que es este comportamiento de cálculo de centro de rigidez en la dirección, eh, Y. Nuestro análisis va a empezar con lo que es establecer cuáles serían las fuerzas que actúan en el piso. Para el caso del análisis de sismo en la dirección que entra paralelo a X, que acá pues tenemos esa misma figura que habíamos trabajado en AutoCAD, nosotros vamos a considerar que el sismo va a entrar paralelo a la dirección X. Esta línea que aparece acá en celeste es la línea en la cual se encuentra mi centro de masa en esa dirección, y el sismo va a entrar directamente en esta línea de centro de masa. Aquí voy a tener yo mi fuerza de piso, y esa fuerza de piso pues va a rotar alrededor de mi centro de rigidez. Entonces me va a generar un momento de esta manera. Este va a ser mi momento torsor. Entonces, ¿cuál es esa fuerza de piso? Nosotros la habíamos trabajado en clase. Mi fuerza de piso la habíamos calculado para el caso del nivel 2. La fuerza de piso era de 8.25 toneladas. Bien, esa fuerza de piso se va a distribuir en función de la rigidez de cada eje. Y luego pues a esa fuerza proporcional por rigidez le vamos a agregar una fuerza debido a la excentricidad que existe entre el centro de masa y el centro de rigidez. Entonces esta excentricidad inherente es la que va a generar una fuerza adicional en cada uno de los ejes, ¿verdad? Ya sea en el mismo sentido o en un sentido contrario. Entonces vamos a establecer cuáles son las ecuaciones que nos van a servir para calcular esas fuerzas por cada eje. Estas pues las tenemos de la siguiente manera, ¿verdad? La fuerza que iría a cada eje, la fuerza por eje, va a ser igual a la fuerza por rigidez más la fuerza por torsión. Bien, la primera fuerza, la ecuación pues la vamos a dejar así, ¿verdad? La fuerza de diseño sería la fuerza por rigidez más la fuerza por torsión. La fuerza por rigidez va a ser igual a multiplicar la fuerza de piso por la rigidez del eje que estemos analizando, dividido dentro de la sumatoria de todas las rigideces de los ejes que conforman ese piso. Y la fuerza por torsión va a ser igual a la fuerza de piso por la excentricidad de diseño
por la rigidez del eje multiplicado por un valor D, esto dividido dentro de la sumatoria de la multiplicación de la rigidez de cada eje por el valor D al cuadrado, donde el valor D va a ser igual a la distancia del centro de rigidez menos la distancia del centroide, esto de cada eje que nosotros estemos trabajando. Bien, ahora aquí ya tenemos todos estos valores. Lo que nos falta es establecer cuál es la excentricidad de diseño. La excentricidad de diseño va a ser igual a la excentricidad inherente, ¿verdad? La excentricidad que ya calculamos de nuestra planta, más lo que sería el 0.05 por la longitud en la dirección de análisis que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, para este caso, la dirección de análisis que estamos trabajando, este valor que tenemos aquí, esta L está en una dirección perpendicular al eje donde ingresa la fuerza. Bien, entonces esa dirección L sería, vamos, esta distancia, la dirección L sería de 5.45. Entonces, L para el caso de Y va a ser igual a 5.45 metros. Entonces empezamos a colocar esos datos aquí. Lo que vamos a trabajar hoy sería entonces la determinación de las cargas de diseño. Para ello pues necesito yo el valor de la fuerza de piso. Esa va a ser igual a 8.25 toneladas. Esta fuerza de piso entonces es igual a 8.250 kilogramos fuerza. La excentricidad en Y, para el caso para el eje que estamos analizando, aquí ya lo tenemos, 0.2981 metros, lo vamos a trabajar en centímetros, 29.81 centímetros. La excentricidad de diseño va a ser igual a lo que nosotros teníamos aquí en la ecuación, es el 5% de la longitud. Entonces va a ser 0.05 por la longitud que estamos trabajando. La longitud que estamos trabajando, 5.45. Esto por 100 para dejarlo en centímetros. Entonces, bueno, esta es la excentricidad mínima. Entonces la excentricidad de diseño va a ser igual a este valor más este valor. Entonces sería una excentricidad de 57.06 centímetros. Ahora calculemos, trabajemos cada uno de los ejes. Vamos aquí, eje, sería eje A, eje B, eje C. Coloquemos aquí sus rigideces. La rigidez de cada eje ya lo teníamos de la clase anterior, es esta rigidez. Ahora la distancia centroidal de cada eje también ya lo tenemos, es esta distancia.
Y me interesa en sumatoria, me interesa esta rigidez. Entonces aquí hago suma. Y lo primero que voy a calcular va a ser la distribución de fuerzas por rigidez. Entonces va a ser la fuerza de piso multiplicado por la rigidez de cada eje dividido dentro de la sumatoria de las rigideces de todo ese piso. Acá va a ser la fuerza por rigidez. Entonces tomamos acá. La fuerza por rigidez va a ser igual a la fuerza de piso. Es esta, la vamos a dejar fija. Por la rigidez que tiene ese eje dividido dentro de la sumatoria de rigideces de todo el piso. Entonces, el eje A va a recibir una fuerza de 3.812 kilogramos fuerza, el eje B de 1.513 y el eje C de 2.923. Vamos con 2 decimales, esto está en kilogramos fuerza. Ahora la fuerza por torsión. Para la fuerza por torsión pues necesitamos primero encontrar el valor D. El valor D dijimos que lo vamos a encontrar como la distancia del centro de rigidez menos la distancia del centroide de cada eje. Entonces sería la distancia del centro de rigidez, eso ya lo teníamos de la clase anterior, es esta, 310.21 centímetros, menos el centro de cada eje, esto está en centímetros, esto aquí está en centímetros, esto, la rigidez está kilogramo fuerza sobre centímetro. Entonces, primero vamos a calcular de mi ecuación, me interesa calcular la rigidez por D. Entonces creamos una columna que sea K por D. Entonces sería este valor D por la rigidez y en la parte inferior de esta ecuación, aquí pues tenemos lo que es la rigidez por D al cuadrado. Entonces va a ser K por D al cuadrado. Entonces sería la rigidez por D al cuadrado. Aquí vamos a hacer las sumatorias. Aquí la sumatoria. La sumatoria de la columna K por D pues me da 0. Y la sumatoria de K por D al cuadrado me da 15.146 millones, ¿verdad? 850.500. Bien, esto me va a dar un factor, ¿verdad? Que sería el factor K por D dividido dentro de K por D al cuadrado. Entonces tengo este factor dividido. Bueno, esto es sumatoria, ¿verdad? Eso es sumatoria, entonces es sumatoria K por D al cuadrado. Entonces sería K dividido K por D dividido esta sumatoria. Y este factor es un factor de distribución de fuerza de torsión. Es prácticamente este valor que nosotros tenemos aquí. Este factor es mi factor de distribución de torsión. Entonces la fuerza de torsión va a ser igual
a este factor por la excentricidad de diseño por la fuerza de piso. Acá tenemos entonces que la fuerza de torsión son kilogramos fuerza también. Y aquí vamos a colocar ya el resumen de las fuerzas. Tenemos eje A, B y C. La fuerza por rigidez en toneladas y la fuerza de torsión en toneladas. Entonces la fuerza de rigidez es igual a este valor dividido dentro de 1000. Y la fuerza de torsión es este valor dividido dentro de 1000. Vamos a trabajar los decimales. Estas son mis fuerzas en cada eje. Ahorita las vamos a interpretar, las vamos a graficar en nuestra imagen. Y la fuerza de diseño entonces va a ser igual a la suma de estos dos valores. Esto está en toneladas. Esto está en toneladas. Bien, entonces aquí tenemos las fuerzas que llegan al eje A. Vamos a ver cómo interpretamos este primer eje. Vamos a ver. Tenemos aquí nuestra planta. Vamos a colocar en azul las fuerzas por rigidez. Entonces tenemos que en el eje A estaría actuando una fuerza igual a 3.81 toneladas. 3.81 toneladas. En el eje B está actuando una fuerza de 1.51 toneladas. Y en el eje C 2.92. 2.92. Ahora las fuerzas por torsión según me aparece aquí, la fuerza por torsión en el eje A es menos 0.88 toneladas. Significa de que va en la dirección opuesta. Entonces tenemos una fuerza de torsión de menos 0.88 toneladas. Acá tenemos una fuerza de torsión también negativa. Su magnitud es de 0.02 menos 0.02 toneladas. Aquí solo estoy colocando las magnitudes. Y para el caso del eje C tenemos una fuerza de 0.90 toneladas. Bien, ¿eso qué nos indica? Pues nos indica de que se cumple lo que aparece acá en cuanto a momento torsor, ¿verdad? Este momento torsor que está entrando en lo que es el centro de masa, todos los ejes que se encuentren por debajo del centro de masa van a tener un agregado de fuerza
producto de la torsión, y todas las que se encuentren por encima, ya que están por encima del centro de rigidez, tienen una reducción de su fuerza debido a la torsión, ¿verdad? Entonces aquí ya tendríamos nuestras fuerzas de diseño. En la práctica, pues lo ideal es trabajar estas fuerzas, ya que estas serían las fuerzas producto del comportamiento de la estructura, ¿verdad? Ya que se deben en parte pues a lo que es la excentricidad inherente, que teníamos una excentricidad inherente de 0.298 metros, y pues le agregamos una excentricidad mínima por algún tipo de irregularidad, alguna variación en cuanto a lo que es comportamiento de algún muro. Eso pues nos lo indican las normas de que es prudente establecer una excentricidad mínima adicional a la excentricidad inherente de mi planta, ¿verdad? Entonces con esto ya llegamos a la determinación de las fuerzas que llegan a cada uno de los ejes, ¿verdad? Entonces esto lo tenemos que hacer para cada eje y para cada nivel en mi estructura, para así poder tener todas las fuerzas laterales producto del sismo que actúan en mi edificio, ¿verdad? Entonces con esto pues terminamos la clase por hoy, y pues en la siguiente clase pues ya vamos a empezar a ver algunas consideraciones para poder trabajar el análisis probablemente de lo que es el eje C, ¿verdad? Bien, gracias.